niños y adolescentes pueden pasar sus clases en esta mañana, los demás aquí nos quedaremos para proseguir con el estudio de la palabra de Dios. Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes que aquí están presentes y les siga proveyendo todo lo necesario para nuestras vidas espirituales primeramente, y sabemos que lo demás pues es añadido, nos dice la palabra de Dios. Aquellos también que se siguen sintonizando vía Facebook Live, que Dios les siga bendiciendo también en esa solicitud que tienen de seguir escudriñando de la palabra de Dios. Y hoy en esta mañana vamos a concluir con la clase que hemos tenido ya varios domingos. ¿Por qué yo? Why me? A veces nos preguntamos esta pregunta y hemos hablado, hermanos, a través de estas semanas acerca de estas preguntas que obviamente nos preguntamos. ¿Podría ser esto disciplina por el pecado que hay en mi vida? Veíamos también, hermanos, la pregunta, ¿podría ser esto simplemente pues problemas que todo el mundo tiene, problemas comunes? O podría ser esto también que Dios está permitiéndole a Satanás probarnos también, ¿right? Los tres casos que estamos viendo, hermanos, y cómo vamos a reaccionar ante estas tribulaciones, ante estos problemas que vienen a nuestras vidas. Esa es la pregunta también, hermanos, que vamos hoy en la cual vamos a meditar hoy para concluir con esta clase de ¿por qué yo? Nos quedamos en ese caso, hermanos, podría ser que Dios está permitiéndole a Satanás probarnos. Si veíamos el caso de Job también, el caso de el mismo Jesucristo, nuestro Señor, cuando fue tentado por el diablo y cómo fue vencedor sin necesidad de su divinidad. Y también veíamos, hermanos, el caso de Pedro también, y hablamos, hermanos, y meditamos en ello también, recordando que vamos a pasar por muchas tribulaciones. Dice Hechos 14:22, también ya lo leíamos en Acts 14:22, que se nos es concedido también el pasar por estas tribulaciones, no nada más el gozo de estar en Cristo, pero también la parte del sufrimiento por ser cristiano. Ahí nos quedamos, hermanos, en Filipenses 1:29. Vamos a leerlo para recordar ahí, hermanos, Filipenses 1:29, Philippians 1:29. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Con ese pensamiento, hermanos, concluíamos la semana pasada. Vamos a continuar pensando en esto. Y el siguiente punto que vamos a ver, hermanos y amigos, es que, bueno, cuando venga esa prueba, más vale que la aprobemos. To pass the test. Reprobar, ¿qué significa? Pues no pasar. Ya sé que estamos tomando una materia o un examen, lo reprobamos, pues no pasamos, ¿verdad? Aprobar es pasar, y esto es también en nuestro caso, pasar la prueba, aprobar la prueba que está en nuestras vidas. Vamos a tener, hermanos, que padecer como buenos soldados de Jesucristo. Lo dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 2:3. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo. 2 Timothy 2:3. ¿Qué nos dice ahí Pablo? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El consejo que Pablo le da ¿a quién? A su hijo Timoteo, su hijo en la fe. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Siempre se hace referencia al soldado de Cristo. Pablo lo ve como una batalla. Estamos enlistados en la milicia espiritual. Y el primer convertido de los gentiles
sabemos que fue ¿quién? ¿Se acuerdan? Cornelio, un centurión romano también. Eso siempre, hermanos, ha estado envuelto este caso de ser soldados, estar envueltos en esta milicia espiritual. Y eso Pablo siempre nos recuerda, y le recuerda ¿a quién? A su hijo Timoteo en la fe. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque hay unos soldados que pues no son buenos tampoco, que no hacen lo que tienen que hacer, no pelean de la manera que tienen que pelear, tienen miedo. Si tienes miedo, no te enlistas en el servicio militar, ¿verdad? Porque ahí sabemos que puedes perder la vida si te mandan, ¿verdad?, a pelear. Así también lo espiritual. Si tienes miedo, mejor no te enlistes en la batalla espiritual, porque van a venir bastantes pruebas, van a venir ataques del enemigo que podemos también bloquear con el escudo de la fe, nos dice la palabra de Dios. Tenemos todas las armas. No tengamos miedo, hermanos y amigos, si estás pensando también ser o venir a ser cristiano. Envuelve pelea, envuelve una milicia, estar envueltos en la guerra espiritual. No estoy hablando que si te gustan las armas, ¿verdad? No estamos hablando del segundo mandamiento de la Constitución ni nada de eso. Estamos hablando del sentido espiritual. Es la pelea que todos los días, hermanos, estamos peleando. Y más vale estar listos como buenos, dice que, soldados ¿de quién? De Jesucristo. No de Jorge Chávez, ¿verdad? No, de Jesucristo. El apóstol Pablo ya nos recuerda, aprueben la prueba que viene. Job también, hermanos, ya lo leíamos, ya lo estudiamos, como siempre digo. Si algún hermano o alguna hermana está teniendo problemas, dificultades, siempre les digo, lean el libro de Job. Si no lo ha leído, hermano, ya lo leí, bueno, pues léalo otra vez. Léalo otra vez para que se recuerde. Dice Job, en Santiago 5:11, Santiago lo menciona a Job. Fíjense lo que dice Santiago 5:11, James 5:11, ¿qué nos dice? He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Santiago, el hermano de Jesucristo, habla estas palabras. He aquí tenemos por bienaventurados, otra vez bienaventurados, ¿qué? Doblemente felices. Bienaventurados, ¿quiénes son esos doblemente felices? Los que sufren. ¿Estás sufriendo, hermano, hermana, alguna situación ahorita, una prueba de Satanás quizás? Gózate, doble gozo, dice. Los que sufren por la causa de Cristo, ¿verdad? Por la causa de Cristo. Habéis oído de la paciencia de Job, y nos recuerda a Job también Santiago. ¿Ven ustedes? Por eso siempre lo uso yo también. Nos recuerda, acuérdense de Job, la paciencia, y enfatiza ahí algo que nos falta muchas veces: paciencia. Nos desesperamos, empezamos a hacer cosas que no debemos ante los ojos de Dios, quizás hasta cosas ilegales. Cuidado, una vez que optamos por hacer algo ilegal, acordémonos que Dios nos abandona. You're on your own. You want to do something illegal, guess what? You're on your own. Y no le vas a decir a Dios, ¿por qué me está pasando esto? Tú escogiste hacer algo ilegal, ¿right? Algo que no va de acuerdo a la ley de Dios o de este país también, ¿right? Porque las leyes que están puestas en este país, por algo están puestas, dice que es por la autoridad de Dios, ¿right? Romanos capítulo 3, si quieren leer todo el capítulo, Romans 13. Por eso cuando vienen a veces personas ilegalmente o pidiéndonos ayuda ilegalmente o hacer algo ilegal, sorry, no podemos ayudarle de esta manera lo que usted está pidiendo, porque es algo que va en contra de las leyes de Dios. Y por eso Santiago nos recuerda aquí, si vas a sufrir, que sea por la causa de Cristo. Y tienes que tener también, ¿qué? Paciencia. La paciencia de Job. ¿Cómo es que pudo sobrepasar esta gran prueba? Paciencia. Esperando en Dios.
esperando en Dios, que Él lo iba a sacar de esta situación, aunque sí se desesperó, de alguna manera. Hasta dijo, maldito que el día en que nací, básicamente. Mejor no hubiera nacido. Nos llegan a ver estas pruebas, hermanos, pero dice, habéis visto el fin del Señor. ¿Cómo terminó esta situación con Job? Habéis visto el fin del Señor. ¿Cómo terminó? Pues el Señor dice es que muy misericordioso y compasivo. Después de la prueba, entiende finalmente Job, no puedo yo lidiar con el Altísimo. Mis amigos me estaban diciendo esto, lo otro, ¿verdad? Sus amigos que tenía. Arrepiéntete, es que has de haber cometido algo muy feo, mira, pero estás sufriendo de esta manera, y en fin, y en fin. Y Dios viene y reprende a los amigos, todos mal que estaban. Y Job no dice, ahora sí Dios, encárgate de ellos. No, él pide por ellos también, ¿verdad? Hasta eso. Un ejemplo para nosotros también, para cuando nos hacen, nos atacan, nos injurian, pide por ellos. Pide por ellos, pidamos por ellos. Nuestros enemigos quizás a veces también. La paciencia, viene la prueba, hay que aprobarla, hay que pasarla. Y Santiago se acuerda de Job. No permitamos, hermanos, que este sufrimiento por el cual estamos pasando apague nuestro celo como cristianos. No permitamos. A veces es fácil, ¿verdad? Nos desanimamos. Pasamos por estas situaciones. No es lo que Satanás quiere, que nos desanimemos, que se apague tu celo como cristiano o cristiana, como hijo o hija de Dios. No permitamos que esto pase, hermanos. Que mate ese interés, hermanos, en esta relación que tú tienes con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, que todos tenemos. Que no se apague eso, que sigamos buscando esa comunión con el pueblo de Cristo. Es lo que nos va a ayudar a salir adelante. A veces sí, claro, pues buscamos ayuda del doctor o del psicólogo quizás, o psiquiatra, no sé, ¿verdad? Pero últimamente, hermanos, la confianza que tenemos en nuestro Dios. Mi Dios, confío en ti, que tú me vas a sacar de esta situación y no voy a dejar esta comunión con mis hermanos o mis hermanas en Cristo, porque ahí me apoyo, ahí quiero estar, alabando y glorificando tu santísimo nombre. No permitamos que el enemigo, hermanos, también mengüe. ¿Qué significa menguar? Hacer menos. Esa temperatura espiritual. Hace unas semanas veíamos el termómetro espiritual, ¿se acuerdan? Frío, tibio, ¿qué? Caliente, y luego Dios. No dejemos que Satanás, hermanos, también nos meta al término medio, que es peor todavía, decía la palabra de Dios, el estar tibio, peor todavía. No permitamos que el enemigo, hermanos, nos lleve a ese lugar, nos baje la temperatura espiritualmente hablando. Si pasamos la prueba, hermanos, o si la aprobamos, entonces saldremos, hermanos, al otro lado de la esfera, con una fe intacta. Intact faith, untouchable, ¿verdad? Una fe intacta. Un corazón o un amor más fuerte. Cuando se pasa la prueba, amamos más fuerte. Amamos más fuerte. También, hermanos, tenemos más gozo cuando pasamos la prueba. Hay más felicidad, ¿o no? Sí. Todos lo hemos experimentado de alguna manera u otra en las diferentes pruebas que hemos y seguimos pasando en nuestras vidas. Más gozo, mayor determinación. Ahora más me voy a esforzar en lo que Dios quiere que yo haga por mi Cristo y por mis hermanos en Cristo. Más le voy a echar ganas. No, ay, pobre de mí, no. Más le voy a echar ganas.
más determinación, mayor determinación, y también, ¿saben qué? Algo muy precioso, más sabiduría. Ahí está. Más sabiduría, más sabios. Por tu experiencia, por la cual estás pasando y triunfaste, vas a poder ayudar a otros. Mira, yo pasé por esto, hermano, hermana, pero yo seguí adelante, no me desanimé, y mira, Dios me ayudó a salir de esto. No te desanimes. Tú vas a poder consolar a otros también. Vas a poderles dar ánimo también a aquellos que estén en la misma situación o quizás peor que la tuya. Porque siempre va a haber alguien que está en peor situación que tú y yo, ¿verdad? Siempre va a haber. No perder, hermanos, la vista. Todo esto va a venir si pasas, si apruebas la prueba. En otras palabras, crecemos espiritualmente. Ahí está, el resultado. ¿Qué es el resultado entonces? Al pasar la prueba, crecimiento espiritual. De este nivel, subiste a este nivel. ¿Ves? Y estás llegando a esa madurez que Dios quiere que lleguemos, sin desanimarnos. Y vienes a ser más fiel. Vienes a ser uno de los cuales van a depender los hermanos en Cristo. En cualquier congregación que estés, que seas miembro, localmente hablando. En este caso, los que somos miembros locales de aquí de esta congregación, apoyando localmente a esta congregación. Crecemos, hermanos, por medio de este dolor. Que no se nos olvide, dolor, pasa la prueba con paciencia, ¿verdad? Dolor con paciencia, y aprobamos la prueba. Pasar la prueba, viene, hermanos, crecimiento espiritual. Gracias a Dios por ello. Que viene este crecimiento espiritual. No hay otra manera de crecer. No es algo, hermanos, automáticamente. ¿Ya te bautizaste? No, ya creciste. No, es un nacimiento, acuérdense, ¿no? Los niños no crecen luego, lo tienen los niños las hermanas y ya a los 5 días ya tienen, de verdad ya están maduros. No, falta, ¿verdad? Muchas noches a levantarte de la tetera, a desvelarnos y siguen lo demás, y luego viene la escuela. Es parte del crecimiento. Viene, hermanos, todo lo que viene, ¿right? Así también en lo espiritual. Pero últimamente, hermanos y amigos, no importa si no podemos determinar la causa de nuestro sufrimiento. Hemos estado viendo, ¿verdad? Pues, ¿por qué causa estoy sufriendo? Últimamente realmente no importa, porque si no podemos determinar otra vez por qué causa estamos sufriendo, ¿right? Cada caso de sufrimiento puede ser visto como si viniese de parte de Dios, y nosotros lo entendemos como cristianos. El mundo no lo entiende. El mundo se pregunta, se jala los pelos y esto y lo otro, pero no entiende. Nosotros sí lo debemos de entender. ¿Qué dice Hebreos 12:7? Hebrews 12:7. Hebreos 12:7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Como cristianos entendemos esto, que el Señor al que ama disciplina. ¿Lo entendemos? La pregunta es, ¿estamos soportando la disciplina de Dios? Si es que es disciplina, viene de Dios también, ¿right? Dios nos quiere tratar como a hijos. Parte de ser hijo es pues aguantar la disciplina de los padres, ¿right? Y todos pasamos por ello de diferentes maneras cuando estuvimos creciendo, diferentes maneras que nos disciplinaban los padres. Hay un programa que a veces pasa en la tele. ¿Cuál es la mejor manera de disciplinar a los hijos? Y tienen, ¿verdad?, los que les dan sus nalgaditas, los que no les dan nalgaditas, los que nada más les hablan, ¿verdad? Y en fin, está el programa ese y hacen la prueba y todos ahí, doctores y psiquiatras y quién sabe qué. Y el último hacen la conclusión. A mi esposa le gustaba verlo, ¿verdad? Yo sé lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y ella también, no estoy diciendo que no, ¿verdad? Pero a veces el mundo presenta todo esto para que nosotros analicemos y digamos, sí, tienen razón.
Y nosotros ya sabemos, hermano, lo que Dios nos dice. Y entendemos en lo espiritual que si soportamos esa disciplina, Dios nos trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Eso todo viene de Dios. Si el sufrimiento viene de Dios, Dios le está permitiendo, hermanos, a Satanás, otra vez, probarnos, sufrir. Porque cuando Satanás viene y nos ataca, ¿cuál es su objetivo principal? Hacernos, ¿qué? Sufrir, ¿no? Ese es su objetivo principal. Hacernos sufrir, desanimarnos para que, como dice el dicho, ¿verdad? Colguemos ya los guantes, como los boxeadores del Chile. I ain't fighting no more. En lo espiritual también así quiere que Satanás cuelga los guantes ya, Jorge Chávez. Olga Teniente. Pongan sus nombres todos. Quiere Satanás, hermanos, que también nos desanimemos, pero si viene de Dios, hermanos, entonces, ¿qué pasa? Si el sufrimiento viene de Dios, entendemos eso, entonces el acercarnos a Dios cumple su propósito, ¿ven? Cuando tú estás sufriendo, te acercas más a Dios, no te alejas. Lo que Satanás quiere es que nos alejemos. Y eso siempre, hermanos, va a causar más problemas, Va a causar más enfriamiento espiritual. Va a causar que entre más y más te vas alejando y ese espíritu que tú tienes se va apagando, porque no hay esa comunión. Si ese sufrimiento otra vez viene de Dios, entonces el acercarnos a Dios cumple su propósito. Si se originó, hermanos, con este permiso que Satanás pide para tentarnos, para probarnos, como quiere entonces, hermanos, el acercarnos más a Dios, ¿saben lo que produce? Produce frustración ante el enemigo. Satanás se frustra cuando no hacemos lo que él quiere. Cuando pasamos la prueba, Satanás se frustra más. Yo pensaba que Jorge Chávez aquí iba a caer y no. Se frustra, se enoja. De cualquier manera, hermanos, somos bendecidos si nos acercamos a quién, a Dios. Ojalá que entendamos esto, hermanos, siempre y no se nos olvide. Si algún hermano o alguna hermana está pasando por esta tribulación, recordémosle siempre, acércate más a Dios, hermano, hermana, porque alejándote más no te va a ir bien, espiritualmente hablando. A lo mejor te va bien físicamente hablando. Desde que me alejé de la iglesia me dio un mejor trabajo. Quizás eso sea lo que Satanás te está proveyendo, ¿verdad? Para que creas. ¿Qué tiene que ver eso con tu destino espiritual? De vivir allá con Cristo, ¿right? ¿Prefieres gozar aquí de la vida, de los placeres de este mundo por un poco tiempo y perder tu salvación, perder esa comunión con tus hermanos en Cristo? ¿Cuáles son ya para terminar, hermanos, tres reacciones que pueden ocurrir cuando viene el sufrimiento también? Tres reacciones de parte de cada uno de nosotros. Bueno, podemos menospreciarlo, el sufrimiento. Podemos pensar muy poco de ello. Lo ignoramos básicamente como, bueno, pues estoy sufriendo. ¿Right? ¿Qué dice Hebreos 12:5? Sin embargo, Hebrews 12:5, Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres defendido por Él. Hasta ahí. Estamos enfatizando el menospreciar. Y aquí el escritor de los Hebreos dice: ¿ya habéis olvidado esta exhortación que se os está dando? ¿Como a qué? Como a hijos. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Que no se nos olvide, que no lo hagamos, hermanos, tampoco algo como que está bien, al cabo sufrir.
Quizás sea esa disciplina que Dios te está dando, hermano, hermana. No la menosprecies, no desmayes cuando eres reprendido por Él. Muy comúnmente decimos que no te agüites, no menosprecies, no se te olvide. No se te olvide la bendición que tienes de estar dentro del cuerpo de Cristo, porque realmente es una bendición el ser miembro de la iglesia del Señor, no de ninguna denominación hecha por hombres. Una gran bendición. Que nunca se te olvide, hermano, hermana, esa gran bendición. Estés pasando por lo que estés pasando, el gran sacrificio que Cristo ya hizo en la cruz por ti y por mí. No la ignoremos. Dios está tratando de captivar nuestra atención, pero a veces, hermanos, no lo reconocemos o lo ignoramos. Entonces no nos vamos a beneficiar. Recordemos que esto es, ¿verdad? Dolor, paciencia, aprobar, crecimiento espiritual. No va a haber crecimiento espiritual. Te vas a quedar enanito, enanita, y nunca va a haber crecimiento porque menospreciaste la disciplina del Señor o desmayaste cuando fuiste reprendido por Él. Nuestro pecado seguirá si no nos arrepentimos, si acaso cometimos alguna ofensa ante Dios, y no vamos a estar listos para el juicio final. Sufriremos, hermanos, por nuestra acción de menospreciar esa disciplina. Número 2, también otra reacción que puede ocurrir. Podemos pensar el otro espectrum, ¿verdad? El otro espectrum es, pues vamos a pensar mucho en ello. Y cuando viene esa perplejidad, cuando viene esa desolución, hermanos, nuestra fe es zarandeada como siervos de Dios. Somos zarandeados de esa manera. Nuestra fe también es, en inglés es shaken, right? Our faith gets shaken. Así como cuando vienen estos temblores, terremotos, empieza el piso a temblar, ¿verdad? Se empieza a partir y se empiezan a cuartear las paredes. Me acuerdo una vez en Jalapa, no fue mucho, ¿verdad? Pero como que era así, caray, se sintió un temblorcito. Estamos en el segundo piso allá en la casa, y sí se vio una rajadita un poquito, ¿verdad? Gracias a Dios no fue mayor, no se siente bonito. Más cuando estás quizás en un edificio bien alto, peor la cosa, ¿verdad? Así también en lo espiritual, a veces también nos pasa esto, hermanos, y nos puede hasta tumbar. Cuando también, hermanos, nos enfocamos en el sufrimiento en vez de ver las cosas que tienen mayor importancia. No debemos enfocarnos en ese sufrimiento. A veces nos afanamos también en ello y estamos pensando en vez de ir a Dios en oración, arrepentirnos también, ¿verdad? Para mejorarnos, para seguir creciendo espiritualmente, y no ignorar, hermanos, también a otros hermanos. Enfocamos en nuestro sufrimiento, que se nos olvidan los demás. Ahí está el problema. Si tú estás sufriendo, yo estoy sufriendo, ¿y qué de mis demás hermanos? ¿No te importa eso? Es que mi situación, hermano, ahorita no puedo pensar en nadie más que en mí y en mi familia. Ahí está el problema. Se nos olvida la situación de otros, la ignoramos, que quizás están sufriendo hasta más que tú, y tú bien, no, es única mi situación. Y Pedro, hermanos, fíjense lo que nos dice en 1 de Pedro 5, 9 al 11, 1 Peter 5, 9 through 11. ¿Qué dice el apóstol Pedro? 5, 9 al 11. ¿Qué dice? Por resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna
después de darnos esta exhortación de ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No te duermas espiritualmente hablando. Después de esa exhortación viene: al cual resistid firmes en la fe. Adelante, peleando la buena batalla de la fe. Resístanlo. Resistir. Resistir es poner resistencia. No, haz lo que quieras conmigo. Al cabo ya voy a ir al infierno. Ojalá que nunca pensemos así, hermanos, ¿verdad? Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, ven ustedes a Pedro aquí, le está diciendo: enfóquense en esos padecimientos que también están otros hermanos por todo el mundo, ¿right? Padeciendo. Se van cumpliendo, dicen, vuestros hermanos en todo el mundo. Y estos padecimientos habla también, enfatiza hablando de la persecución, ¿right? Nuestros padecimientos son muy diferentes, hermanos, a los padecimientos de los cristianos del primer siglo, ¿right? Empezando con eso de la persecución. ¿Quién nos está persiguiendo ahorita, hermanos? Porque estamos adorando a Dios aquí en las 620 y San José, ¿right? Nadie. Gracias a Dios por esa bendición. Por eso nos chiflamos a veces. Por eso no nos importa mucho a veces. Menospreciamos la gran bendición que tenemos, porque no estamos pasando por ello. Si estuviéramos pasando por persecución, ponte a pensar: entonces mi padecimiento, pues no estuviera tan preocupado por lo que estoy pasando ahorita si estuvieran persiguiéndome por ser cristiano. ¿Ven ustedes cómo sería algo secundario? Secondary stuff. Pero se nos olvida esto, que también hay otros hermanos por todo el mundo que están padeciendo de la misma manera. Mas el Dios de toda gracia dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, ¿qué? Un poco de tiempo. Y realmente la vida en este mundo es un poco de tiempo comparado a la eternidad. Bien poquito. Un poco. Aquí está nuestra vida, de aquí a aquí. De aquí a aquí es la vida de nosotros, ¿verdad? 70, 80, 90 años, etc. Y luego acá viene la eternidad. Y sigue. Y sí, en matemáticas tenemos este símbolo, ¿verdad? Que es infinidad. Infinity. No para. Imagínense, hermanos, si nosotros acá bien preocupados en las cosas de este mundo y mis problemas y lo demás, se nos olvida lo demás. ¿Dónde vamos a estar después de que este mundo pase, verdad? O nosotros pasemos de este mundo. La eternidad con Cristo. ¿Queremos estar con Cristo? Nomás se oye un amén por ahí. ¿Qué estamos medio durmiendo? ¿Me estoy tomando café? Ojalá que sí, hermanos. Ojalá que sí, que ese sea nuestro deseo. Porque este mundo pasa. Tienes 30, 50, 80, 90 años. Pasa. Y los años se pasan también, rápidamente, dice el apóstol Pablo, los escritores, ¿verdad? En el Antiguo y el Nuevo Testamento, hablando de como neblina que pasa en la vida, Santiago, como neblina que pasa y se desvanece. Ojalá que no se nos olvide esto, que después de haber padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y ¿qué? Y establezca. Todos estos verbos y estas todas son acciones de ¿quién dice ahí? ¿De quién? Pues de Dios, ¿no? Él lo va a hacer, dice, si sufrimos con paciencia y aprobamos la prueba. Él lo va a hacer. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Glory and power forever and ever. Amen. Throughout the ages. Finalmente, el punto número 3. Otra reacción que puede ocurrir basada en nuestro sufrimiento. Podemos también, hermanos, ser entrenados como buenos soldados de Jesucristo por ese sufrimiento.
En Hebreos 12, 11 y 13, fíjense lo que nos dice. Hebreos 12, 11 y 13. ¿Qué dice? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después el fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, por la cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, 13 también. y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Bien la disciplina, bien los problemas, bien las pruebas también. Al presente esta disciplina que Dios también aplica como hijos que somos de Él. Al presente parece ser causa, dice, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Cuando somos disciplinados o cuando disciplinamos a nuestros hijos, nos duele. A mí me duele. Y a veces cae más en nosotros como padres, ¿verdad?, esa disciplina. Y duele, hermanos. Duele aplicar disciplina. Pero es necesario. Es necesario. Y no hay gozo en ello. Pero después, ¿qué dice? Después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando soportamos la disciplina de Dios, viene después ese fruto apacible, viene la paz. Gracias, Dios, porque me disciplinaste. Gracias, Dios, porque todavía me consideras hijo adoptivo o adoptiva tuyo. Gracias. Gracias por esta paz que me das, por este ejercitamiento por el cual estoy pasando como soldado tuyo. No es fácil, hermanos, entrar al servicio militar. Yo nunca he estado, pero hemos sabido, hemos tenido parientes, ¿verdad?, familiares que han ido y nos cuentan las historias, y más en aquellos años, ¿verdad? No es nada fácil, pero es un entrenamiento para prepararlos cuando estén en esa situación de vida o muerte. Van a saber qué hacer, ¿verdad? Y dice también en lo espiritual, cada día que vivimos, hermanos, es una situación realmente de vida o muerte, esta pelea espiritual. Y si no lo sientes así o si no lo ves así, pues quizás, no sé, ya tu espíritu ya no esté peleando esa buena batalla de la fe que debemos de estar peleando. Porque cuando vienen los ataques, hermanos, vienen. Y tenemos que estar preparados. Por eso dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Estás sufriendo? ¿Estás desanimado? ¿Qué significa manos caídas? Pues bien desanimado. Rodillas paralizadas. A veces nos ven también las rodillas, no queremos ni hacer nada, ni caminar. Pero dice, levántense. Haced sendas derechas, dice, para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, aunque estés adolorido espiritualmente hablando, sigue adelante. Nos dan a veces terapia, después de alguna operación, lo que sea, y te dicen, camina, es que me duele. Tienes que hacerlo para que se ajuste esta operación, ¿verdad?, la movilidad, ya sea de la rodilla, del pie, del talón, del brazo, lo que sea, porque si te quedas ahí por el dolor, todo cohibido y nunca sales de la cama, así te vas a quedar hasta el día que Dios te llame a cuentas. Entonces, por eso ese entrenamiento, esa habilidad físicamente hablando, más en lo espiritual. Cuando vienen esas pruebas de parte también del enemigo, para que lo cojo no se salga del camino, sino que ¿qué? Sino que sea sanado. Enderézate, trata de seguir el camino correcto. Es lo que Dios quiere. Y Él también, amigo o amiga, te quiere dar esa salvación esta mañana. En la Quinta Avenida de Nueva York hay dos estatuas que pues dicen una historia, cuentan una historia. Una es del Atlas, con, claro, el mundo en sus hombros. Sabemos todos el Atlas, ¿verdad?, está cargando el mundo en sus hombros. Y su cara demuestra, hermanos, pues esa fuerza que está haciendo, ¿verdad?, de cargando al mundo.
Y también, hermanos, ahí en un edificio de cierta iglesia que está por ahí cerquita, hay una estatua de Jesús como niño, jugando con una pelota. Y si te fijas bien en esa estatua y esa pelotita, esa pelota es un mundo chiquito, pero ahí está, ¿verdad? Y Cristo jugando, ¿verdad?, con esa pelotita. Y claro, es nada más una representación son representaciones de artistas. Pero también, hermanos, cuando vamos a la historia verdadera de Cristo, Él cargó con el pecado del mundo en esa cruz del Calvario. Y te está dando también a ti, amigo, amiga, esa oportunidad de también tú dejar todo ese peso que estás llevando en tu vida y cambiarlo por el yugo de Cristo, el cual dice que su yugo es fácil y que Él puede cargar también toda tu carga. Dice, ya para terminar, 1 de Pedro 5:7, 1 Peter 5:7 será el último versículo que vamos a leer. ¿Qué dice? 1 de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién está hablando? Pues sobre Cristo. Cristo Jesús. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Tu ansiedad. Él quiere tomarla. Él te espera con brazos abiertos. Así estuvo en la cruz, crucificado, con esos brazos abiertos. Y te sigue hoy esperando a ti, amigo, amiga, también. Si tú ya has decidido en tu corazón el empezar una vida nueva en Cristo, comenzar como bebito en Cristo con una nueva conciencia que Él te va a dar en las aguas del bautismo, ese don del Espíritu Santo que va a depositar en ti. Tú vas a venir a ser el templo del Espíritu Santo y comenzar a vivir una vida en Cristo. Si en esta mañana ya tienes ese deseo, haznoslo saber de alguna manera para que Dios lo convierta en una realidad hoy en este día. Que el Señor les bendiga. Tendremos un receso de unos 15 o 20 minutos y luego pasaremos a la segunda parte de este servicio. God bless you all. Dios les bendiga. Amén.